El tesoro maldito de Don Juan Manuel, en el corazón de la Ciudad de México, en las calles antiguas del centro histórico, existió un hombre adinerado y muy respetado en la época colonial, llamado Don Juan Manuel de Solórzano. Era un caballero de la alta sociedad, conocido por su elegancia, su disciplina y su obsesiva desconfianza hacia todos los que lo rodeaban. Vivía en una hermosa casona que, dicen, aún se conserva cerca de la calle que hoy lleva su nombre, Don Juan Manuel. A pesar de tenerlo todo, riqueza, posición social, una esposa joven, vivía atormentado por los celos. Estaba convencido de que su esposa le era infiel, aunque nunca tuvo pruebas. Un día, en su desesperación, buscó la ayuda de un brujo. Le pidió que le revelara la verdad sobre su esposa, pero en lugar de eso, el brujo le ofreció algo mucho más siniestro, un pacto oscuro que le permitiría mantener su poder, su riqueza y limpiar su honor, pero a un precio. Don Juan Manuel aceptó sin pensar. Desde entonces, cada noche, justo a las 11 en punto, salía de su casa con una vela encendida, buscaba al primer joven que pasara cerca y lo mataba con su propia espada. Decía que lo hacía para aclarar sus pensamientos, como si al matar pudiera encontrar la verdad que tanto lo atormentaba. Con cada asesinato se hacía más frío, más distante, su alma se iba oscureciendo. Al final, nunca encontró evidencia de infidelidad y su esposa murió joven, probablemente de tristeza o terror. Juan Manuel murió poco después, solo, amargado y maldito. Pero su historia no terminó ahí. Desde entonces, se dice que su espíritu aún camina por esa calle, cada noche a las 11, tal como lo hacía en vida. Varias personas han asegurado ver a un hombre vestido con ropas antiguas, capa oscura y una vela en la mano, caminando con pasos pesados. Algunos dicen que si te lo encuentras, te preguntará la hora. Y cuidado, si le respondes las 11 en punto, te mirará fijamente y nunca más volverás a casa. A los que sobreviven el encuentro, se les deja un presentimiento oscuro, una especie de maldición, sueños con sangre, con oro enterrado, con la mirada vacía de Don Juan Manuel juzgándolos, porque se dice que esconde un tesoro maldito y que quien lo busque será perseguido por su alma día y noche hasta enloquecer. Así que si alguna vez caminas por esa calle antigua y ves una figura con una vela, no respondas. Camina rápido, no lo mires. Y sobre todo, nunca, nunca digas la hora. La Casa de los Tubos. En lo alto de un cerro en Monterrey, Nuevo León, se encuentra una estructura abandonada y extraña que muchos conocen como la Casa de los Tubos. Su arquitectura es inusual: pasillos redondos, habitaciones circulares y una distribución que parece más un laberinto que un hogar. La razón detrás de su diseño es tan triste como escalofriante. La historia comienza en los años 70, cuando un hombre adinerado decidió construir una casa especial para su hija, quien había quedado en silla de ruedas tras un accidente. La idea era que los pasillos redondeados permitieran su fácil desplazamiento y que todo el diseño girara en torno a su comodidad. La construcción comenzó con entusiasmo, pero muy pronto todo empezó a salir mal. Se dice que durante las obras, varios albañiles murieron en accidentes extraños. Uno cayó desde lo alto sin razón aparente, otro fue aplastado por una losa que se soltó de manera inexplicable, y uno más desapareció para luego ser encontrado muerto dentro de un tubo de concreto, como si algo lo hubiera arrastrado. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando la casa estuvo casi terminada, el padre llevó a su hija para que conociera su nuevo hogar.
Estaba emocionada. Subieron por las rampas construidas especialmente para ella. Y entonces sucedió. Según los rumores, su silla de ruedas se descontroló, como si alguien o algo la hubiera empujado. La joven cayó por una de las rampas principales y murió al instante, golpeando su cabeza contra el concreto. El padre, completamente destruido, abandonó la casa y jamás volvió. La construcción quedó inconclusa. Desde entonces, nadie ha podido vivir ahí por mucho tiempo. Quienes se han atrevido a entrar cuentan que han escuchado llantos de una niña, el sonido de una silla de ruedas moviéndose por los pasillos y sombras que se deslizan por las paredes curvas. Otros aseguran que han sentido una fuerza invisible que los empuja, como si la misma tragedia quisiera repetirse una y otra vez. Hoy en día, la casa está cubierta de grafitis y rodeada de misterio. Algunos jóvenes suben por curiosidad, pero pocos aguantan más de unos minutos dentro. La sensación de ser observado, los cambios repentinos de temperatura y los ruidos sin explicación hacen que incluso los más valientes huyan. Dicen que si te quedas en silencio dentro de la casa, puedes escuchar un susurro lejano que dice: ¿por qué me dejaste sola? Y si no sales rápido, puede que tú también termines atrapado dentro de uno de los tubos. La planchada, la enfermera fantasma. En muchos hospitales de México, se habla de una figura que aparece sin previo aviso en los pasillos silenciosos durante la madrugada. Una enfermera impecable, con uniforme blanco perfectamente planchado, rostro pálido y expresión serena. Le llaman la planchada, y aunque parece inofensiva, su historia es tan trágica como escalofriante. Todo comenzó hace décadas, en el antiguo Hospital Juárez de la Ciudad de México. Una enfermera joven, hermosa y entregada a su trabajo, llamada Eulalia, era admirada por todos. Siempre iba impecable, con su uniforme almidonado y su cabello perfectamente recogido. Era eficiente, amable y muy dedicada a sus pacientes. Un día, Eulalia conoció a un médico nuevo del que se enamoró profundamente. Él era apuesto, carismático y aparentemente correspondía a sus sentimientos. Comenzaron una relación y ella soñaba con casarse y formar una familia. Pero él tenía un oscuro secreto. Estaba comprometido con otra mujer en otro hospital y solo jugaba con los sentimientos de Eulalia. Cuando ella lo descubrió, su corazón se rompió. Entró en una profunda depresión. Dejó de arreglarse, trataba mal a los pacientes y comenzó a cometer errores graves en su trabajo. Terminó enfermando, algunos dicen que de tristeza, y murió sola, olvidada por todos. Pero su historia no terminó ahí. Después de su muerte, los pacientes comenzaron a hablar de una enfermera misteriosa que aparecía por las noches. Decían que curaba sus heridas, les tomaba la presión o simplemente los cubría con una manta mientras dormían. Siempre desaparecía antes del amanecer. Los médicos no podían explicarlo. Nadie en el turno nocturno reconocía a esa mujer. Lo único que sabían los pacientes era que su uniforme estaba perfectamente planchado y que sentían una extraña paz cuando ella los tocaba. Con el tiempo, comenzaron a llamarla la planchada. Algunos creen que su espíritu está buscando redención, ayudando a los enfermos como no pudo hacerlo en vida. Pero otros piensan que su alma está atrapada en un ciclo eterno, tratando de compensar los errores que cometió por amor. Hoy hay cientos de testimonios en hospitales de todo el país, en clínicas públicas, privadas, en salas de urgencias y hasta en quirófanos. Enfermeros, pacientes y hasta médicos aseguran haberla visto. Dicen que si alguna vez despiertas en una cama de hospital y ves a una enfermera con uniforme antiguo, cabello impecable y mirada triste, no le hables. No le preguntes nada.
Solo déjala hacer su trabajo y agradécele en silencio, porque puede ser la planchada, y si interrumpes su labor, quizá no te deje descansar nunca más.